Iniciaremos este recorrido de la línea de tiempo de la política en el marco de la educación inclusiva nacional, es decir, en nuestro territorio. Y si miramos la década de 1960 a 1969, podemos encontrar que el concepto de inclusión no existía. No existía como tal ese concepto en el ámbito educativo. Y con respecto a la legislación generada, pues podemos encontrar el decreto 1710 de 1963 que refiere que la educación debía ser gratuita y obligatoria. Si vamos avanzando, por aquí podemos observar en la década de los 70, de 1970 a 1979, ya pudimos encontrar una evolución con respecto a ese término de la inclusión, ¿ya? Sin embargo, pues no se tenía el término inclusión como tal, sino que se abordó a partir de la discapacidad. Con respecto a la legislación generada, podemos encontrar la ley 7 de 1975 y el decreto 2186 de 1979, que se regula la atención diferenciada. Sin embargo, aquí todavía no había una inclusión como tal, sino que a partir de esta regulación empezaron a prestar la atención a este término de la discapacidad. Sin embargo, pues según la legislación generada, había una segregación y la población de aquellos estudiantes a los que se le llamaba discapacitados. En los años 70 hubo la reforma educativa, donde hubo una ampliación a la cobertura. Se permitió que mayor número de niños ingresara a estudiar y se reguló el tema de la educación para niños con discapacidad. Sin embargo, aún no había una integración, una inclusión de estas personas que eran denominadas con el término discapacitadas. Para los años 80 se continuó con el mantenimiento de las normas de la década anterior. En realidad, en este periodo no hubo una nueva ley relevante con respecto al término de inclusión. Incluso entre los eventos relevantes de la época existió la crisis educativa por el tema de la violencia que alcanzó muchas partes del país, y también hubo dificultades en la cobertura rural principalmente. En la década de los 90 surgió la atención a la diversidad y ya empezamos a encaminarnos hacia la inclusión. Sin embargo, aún estaba centrada en la discapacidad. Pues sí, en los 90, en cuanto a las políticas, hubo un giro constitucional hacia los derechos, teniendo como epicentro o gran momento de la legislación nacional en Colombia la Constitución Política de 1991. Este fue el evento relevante de la época. Claro, y se enmarca también el decreto 2082 de 1996 como el marco fundamental de inclusión. A partir de esto empieza a cambiar ese modelo de educación separada entre las personas con discapacidad y podemos ver esta integración de estudiantes con necesidades especiales en el sistema regular de educación. Entonces, por eso lo tenemos como el marco fundamental de la educación. Como políticas relevantes tenemos un Estado social de derecho en el cual se enmarca la educación como un derecho de todas las personas. Bueno, en la década de los 2000, aquí podemos observar la educación inclusiva como modelo oficial. Está influenciado por la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. Dentro de las políticas que podemos encontrar es que hubo una alineación con los estándares internacionales. Y en cuanto a la legislación generada, podemos ver la ley 1346 de 2009, el decreto 1366 de 2009 y la ley 1145 de 2007. En estas leyes pues se busca principalmente regular el tema de la inclusión y la responsabilidad del Estado frente a todas estas personas con discapacidad.
también se les dio participación y voz en la toma de decisiones. Podemos ver que hay una armonía legislativa en cuanto a la toma de decisiones frente a las políticas de inclusión, y pues a partir de estas leyes o de todos estos movimientos podemos tener a la ley 1145 de 2007, a partir de la cual se formuló el Sistema Nacional de Discapacidad en Colombia. En la década de 2010 se dieron pasos agigantados en cuanto a términos de inclusión en la educación en Colombia. Podemos encontrar los planes PIAR, que se refiere al Plan Individual de Ajustes Razonables, en el que se busca atender los procesos de aprendizaje de estudiantes con necesidades especiales. Y también el DUA, el Diseño Universal de Aprendizaje, que busca eliminar esas barreras de aprendizaje y atender la diversidad en el aula de clases. También podemos encontrar la Ley 1618 de 2013, el Decreto 1421 de 2017, el Decreto 1075 de 2015, en el cual hay una reglamentación operativa de la inclusión en nuestro país. Tenemos la política central de la inclusión como el eje estratégico nacional. En el periodo de 2020 hacia la actualidad se puede ver un enfoque de la inclusión ampliada hacia la equidad pospandemia, con una atención también a los grupos migrantes, a este tema de la diversidad de género y diversidad étnica. Podemos encontrar como política el fortalecimiento de los lineamientos inclusivos. Dentro de la legislación generada en este periodo podemos encontrar las actualizaciones al Decreto Único 1075 y las guías operativas 2020-2021, que le dan continuidad al Decreto 1421. Como evento relevante de la época encontramos a la pandemia producida por el COVID-19 y el retorno a la presencialidad. Dado a estas circunstancias fue necesario la creación de las políticas educativas referentes hacia la educación remota. Bueno, si analizamos el contexto internacional en la década de 1930, para este periodo el término inclusión no existía. En realidad la educación para personas con necesidades especiales, la educación era muy segregada o inexistente para este grupo de personas. En realidad en esta época el término inclusión o las políticas de inclusión en cuanto al sistema educativo era inexistente. Hacia la década de los años 40 podemos ver que se planteó el derecho universal a la educación. Sin embargo, no se trataban los términos de diversidad ni tampoco de inclusión. Podemos ver que dentro de las políticas se presentó la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la ONU en el año 1948. En el artículo 26 de dicha declaración se sienta la base jurídica universal para el derecho a la educación. El evento relevante de la época fue el fin de la Segunda Guerra Mundial. Las políticas frente a estos eventos se centraron en la reconstrucción mundial con énfasis en los derechos humanos, los cuales habían sido evidentemente violentados durante el transcurso de las actividades bélicas. Bueno, para la década de los 50 aún no se utilizaba el término inclusión. Sin embargo, tras la creación de la UNESCO, hubo una promoción de la educación como derecho. Bueno, en la década de los 60 ya empieza a verse las primeras ideas de no discriminación. Sin embargo, aún no se utilizaba el término inclusión. Como políticas está la Convención de la UNESCO en contra de la discriminación en la educación, realizada en el año 1960. Fue el primer instrumento vinculante internacional para la legislación que prohíba la discriminación en cuanto al ámbito educativo.
En la década de los 70 podemos ver el término integración, aún no se hablaba de inclusión y se refería exclusivamente a la discapacidad o a niños excepcionales. Dentro de las políticas podemos observar la Declaración de los Derechos con Personas con Discapacidad emitida por la ONU en el año 1975. En cuanto a la legislación generada, se impulsaron leyes en las naciones con respecto a la educación especial y el término integración. En la década de los 80 podemos encontrar que aún no se hablaba de inclusión. Estaba el término integración, el cual estaba limitado a la discapacidad. Dentro de las políticas presentadas existió la Convención sobre los Derechos del Niño por la ONU en el año 1989. Dentro de la legislación podemos encontrar en sus artículos 23 y 28 que se sentó el primer tratado vinculante con enfoques en derechos educativos sin discriminación por discapacidad. El evento relevante de la época es la preparación hacia la Cumbre Mundial sobre la Infancia. En la década de los 90 tenemos el término inclusión. Surge este término reemplazando al denominado integración, refiriéndose principalmente a la discapacidad y a las necesidades especiales. Dentro de las políticas podemos encontrar la Declaración de Salamanca por la UNESCO en 1994. Dentro de la legislación generada encontramos un marco de acción que obliga a las escuelas ordinarias a atender a todos los niños. Esto llevó a reformas legales en más de 90 países. El evento relevante de la época fue la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos por John Team en 1990. La política era educación para todos. Bueno, en la década de los 2000, hacia el 2009, vemos a la inclusión educativa como derecho humano más allá de la discapacidad. Dentro de las políticas encontramos la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad por la ONU en el año 2006. Dentro de la legislación generada podemos ver que se obliga a la educación inclusiva de calidad y gratuita. Esta fue ratificada por la mayoría de países en donde se generaron reformas constitucionales. El evento relevante de la época fue el Foro Mundial de Educación en Dakar en el año 2000. En la década de 2010 podemos hablar sobre una transformación a una inclusión plena y diversa. Ya no estamos hablando solo de discapacidad, sino que se enfoca en atender un grupo amplio y una gama amplia de las diversidades, teniendo en cuenta las diversidades étnicas, de género, también los grupos migrantes, etc. Como dentro de las políticas podemos encontrar la Declaración de Incheon y ODS 4, dadas por la UNESCO y la ONU en el 2015. Dentro de las legislaciones generadas en esta década podemos encontrar la educación inclusiva y equitativa de calidad como meta global de 2030, en los cuales se generaron planes nacionales de transformación. El evento relevante de la época fue la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En esta se plantearon metas en el tema de inclusión en el ámbito educativo, en los cuales se generan compromisos vinculantes en foros internacionales. En la presente década se tiene el término inclusión, el cual se busca ampliar al aprendizaje a lo largo de la vida. Post pandemia y diversidad múltiple, se tiene en cuenta también los recursos digitales y también cubrir pues todas las diferentes grupos, tanto migrantes como de género, y también la neurodiversidad. Como políticas podemos encontrar la transformación de la educación por la UNESCO en 2022.
que busca replantear la educación para que sea equitativa, de calidad y útil para el futuro. Dentro de la legislación generada podemos encontrar las directrices operativas para la inclusión post-COVID, refuerzo de ODS sin nueva convención mayor. El evento relevante de la época, sin lugar a dudas, fue el impacto producido por la pandemia del COVID-19 en la educación, pues que llevó a un cierre global de las escuelas y una transición digital. Dentro de la legislación generada encontramos las recomendaciones dadas por la UNESCO para la equidad e inclusión en educación remota, dando así que los maestros y docentes utilizaran la creatividad para poder cubrir todos estos grupos de personas, de estudiantes, de alumnos, algunos con necesidades especiales, de una forma en la que en sus encuentros pedagógicos pudieran cubrir todos los grupos, incluso en la distancia, utilizando todas estas herramientas digitales para poder llegar y adaptarse a las necesidades de estos grupos de estudiantes. Muchas gracias por este espacio. Esta fue mi presentación de la línea de tiempo en cuanto a las políticas de inclusión en la educación, tanto en el marco nacional como internacional desde los años 1900 hasta la actualidad.